Bienvenidos a otro episodio de Con todo y miedo. El día de hoy estaremos hablando acerca del duelo. Este episodio es particularmente importante para mí, ya que, pues, en primera razón, pues había visto como muchos otros podcasts que tocaban el tema y siempre me pareció muy interesante. Y la segunda y más importante es que creo que después de la pandemia, nuestra percepción acerca de la muerte y de cómo la vivimos y de cómo la atravesamos un duelo ha cambiado muchísimo. Entonces, también pues el fallecimiento de mi padre, que precisamente fue en esa época, afecta bastante y aparte de ser muy especial, es bastante personal para mí. El día de hoy estamos acompañados de Sandra. Sandra, mucho gusto. La verdad, me alegra muchísimo tenerte acá en Con todo y miedo. Me gustaría que nos hablaras acerca de tu experiencia, quién eres, cuáles son tus especializaciones, todos, que le contaras al público acerca de ti. Bueno, gracias Valeria por la invitación. Es un espacio realmente muy bonito para mí que hayas pensado en mí para estar hoy acá, para hablar de este tema tan movilizador, ¿no? Tan humano. Bueno, yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Pamplona, soy magíster en psicología con profundización clínica. Actualmente me finalizo una especialización en aceptación y compromiso o terapias de tercera generación. Llevo muchos años interviniendo en familias, en contextos de adicciones. También actualmente soy profesora en la Universidad Simón Bolívar y allí acompaño a los estudiantes en cursos, pero también coordino un área de extensión. Es un poco de investigación, un poco de acercarnos a las comunidades, al sector externo. Y en consulta, en terapia, soy psicoterapeuta, acompaño familias, acompaño parejas, también niños y adolescentes en temas emocionales, de duelo. Y en esto se ha resumido 12 años de trabajo, de aprender, de experiencias. Cada reto, cada desafío es una experiencia. Para empezar este episodio, me gustaría mucho preguntarte sobre las etapas del duelo, cómo son y cómo se viven realmente. Bueno, nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Eso nos da seguridad. Entonces, varios autores han hablado de que, pues primero atravesamos por un proceso de negación, ¿no? Muy normal. En los niños podemos llamarlo como diferido, ¿no? Que incluso no es notorio en el primer momento. Luego llega esa etapa como de ira, de ¿qué pasó acá? De pelear, de luchar contra algo que es y que no se puede cambiar. Luego se habla de que llega quizás ese acuerdo, ¿no? Vamos a negociar, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué, cómo logro encontrar sentido a esto que está pasándome, a esta ira, a esta culpa. Podemos hablar también luego de esto de la depresión intensa, ese dolor emocional cuando quizás me estoy acercando a la aceptación y la que final o la que todos quieren alcanzar, ¿no? O a veces nos colocan como estigma, como paso a seguir y es la aceptación. Es volver a encontrar un sentido en este dolor, en esto que no puedo hacer atrás, en esto que no puedo controlar y que es la aceptación. Pero si me lo preguntas a mí, no es dinámico, no es la una lleva a la otra. Puede ser una montaña rusa que se devuelve, que para en la mitad, que da reversa y que luego vuelve y avanza, porque entran muchas cosas, Valeria. La historia de vida, mi relación con esa persona, mi vida, mi madurez, ¿sí? Pero si es sencillo de explicar, diríamos que tendríamos que atravesarlo, ¿no? Todas aquellas. Para mí todas se llevan de la mano, todas están presentes y se van transitando, algunas, otras quizás no tanto. ¿Tú crees que realmente todas esas etapas las viven todas las personas o en cada proceso es distinto? Te lo pregunto porque
hay mucha gente que uno no las llega a identificar y dos, pues lo vive de manera totalmente distinta. O sea, hay personas y como culturalmente lo hablamos, de hecho hay varios casos, digamos, de famosos en Colombia que viven el duelo de una manera distinta, como de pronto más interna, no tan pública por ser Okay, figuras públicas y demás. Y siempre son muy señalados y muy juzgados porque culturalmente tenemos la idea de que todos tenemos que llorar y sufrir y si no, entonces nunca nos dolió y nunca quisimos a la persona. sí. Realmente todas las personas viven igual el duelo, todas las personas pasan por todas estas etapas o cada persona tiene una manera distinta de verlo. Yo creo que la respuesta es desde la misma individualidad que tenemos. Somos humanos y desde esa humanidad somos totalmente distintos. Desde nuestra misma crianza, Valeria, esa crianza, esa historia de vida, ningún duelo se va a llevar igual a otro, incluso de la misma persona con distintos duelos. Ahí el hecho es de que es un proceso interno, ¿cierto? Pero que claro, con todas las cosas que puedo yo estar relacionándome, ya sea una figura pública o una persona del común, ¿cierto? Tengo un dolor que se puede convertir en un sufrimiento intenso que me puede llevar a la desesperanza, al ya no encuentro sentido en mi vida, o que quizás puede tocar lo más profundo de mi alma y sacar cosas que ni siquiera yo sabía que era capaz y surjo como el ave fénix y me vuelvo más resiliente, ¿no? Esa resiliencia de la que tanto se habla y que incluso mira que no es un componente de las etapas. Y finalmente se vive ese dolor desde esa resiliencia, ¿no? El volver a construirme. Realmente todo este tema del duelo es bastante complejo porque, y me gustaría aclararlo para la gente que nos está viendo, nosotros aquí no estamos simplemente hablando de un duelo, de una pérdida, de un fallecimiento. Ok, El duelo son muchas cosas. El duelo es dejar algún sueño atrás porque mi vida tomó otro rumbo. Sí, el fallecimiento, el dejar una relación, el, no sé, abandonar una carrera, el cambio de los planes. O sea, realmente existen diferentes tipos de duelo y me parece importante, como de pronto decías tú al principio, etiquetarlo, porque de esa manera, etiquetándolo o sabiendo de qué estamos hablando, podemos entender o darle un nombre, una cara a lo que realmente pues está pasando dentro de nosotros, ok, porque uno no puede luchar contra lo que no conoce. ok. Bueno, me gusta esa palabra y es que nos gusta luchar, ¿no? Creemos que cuando luchamos tenemos el control a algo que haya que vencer y afrontar una pérdida, como lo acabas de decir, que puede ser a nivel emocional de pareja, ese matrimonio de 10 años, ¿cierto? Ese hijo que yo quería que naciera de cierta forma y resulta y pasa que cuando lo conozco tiene quizás una diferencia en su aspecto y no lo veía venir y eso me implica un duelo. Tengo que aceptar la pérdida de un hijo ideal, ¿no? De cierta manera, ¿no? El afrontar quizás un cambio de proyecto de vida, abandonar mi tierra, irme de mi país porque aquí no pude seguir mis sueños y abandonarlo con mi familia o sin ella, ¿no? Afrontar muchas cosas, ¿no? Y mira que desde pequeños vamos afrontando pérdidas, ¿no? Entonces, cuando dejamos el seno de nuestra mamá, ahí tenemos una pérdida bastante grande. Cuando dejamos la cama de la mamá, ahí tenemos otra pérdida. Cuando pasamos de un colegio a otro, cuando nos quitan el pañal, y desde pequeñitos vamos teniendo pérdidas. Pero en esa transformación de pérdidas queremos luchar. Y desde mi mirada, Valeria, ahí luchar es el reto. Querer luchar contra algo que no tenemos el control. Y ahora que estamos hablando de luchar, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿qué estrategias crees que son viables para tratar con el duelo?
para acompañarlo, ¿no? Es acompañar un dolor, un sufrimiento, ¿cierto? En terapia y como profesional creo que siempre me guío de lo que tenga evidencia, pero que también sea humano, ¿no? Y que permita sacar. Y es que cuando tú llegas a terapia porque quieres trabajar este dolor, porque has perdido una pareja, porque has perdido un trabajo, porque has perdido una persona, porque ha fallecido, tú quieres hablar, tú quieres contar de tu dolor, tú quieres estar en silencio, tú quieres poder entender por qué peleas, por qué estás cansada, incluso cuando es un poco más patológico, ¿no? Y tu vida dejó de tener sentido y empiezan a aparecer ideas difíciles, cuando ni siquiera tu ritmo empieza a ser el que era, sino cambia totalmente. Entonces, desde terapia es muy importante acompañar eso que tú me dijiste, esa palabra vuelvo y la retomo porque es que como seres humanos queremos luchar, ¿no? Para ganar algo. Entonces, enseñar a esa persona que está sufriendo, que tiene dolor, que se siente solo, que está vacío, que tiene esa desesperanza de por qué sucedió, acompañarle a no evitar sentir, porque eso nos hace sentir quizás más fuertes, no tan vulnerables ante algo que es vulnerable, ¿no? Ante algo que es triste, ante algo que es doloroso. Entonces, primero, en terapia, acompañarlos a eso, a que puedan sacar eso que los acompaña, ese dolor, a encontrarse o acercarse a esa culpa, porque la culpa está presente en el duelo, a que puedan transitar también el no querer escapar de lo que estoy sintiendo ni lo que estoy pensando, sino observarlo, permitirme notarlo, permitir notar mi dolor, qué hace en mí, cómo cambio, cómo cambié, cómo puedo integrar o cómo puedo seguir siendo yo con este dolor, porque no voy a eliminarlo de mi vida, ¿sí? Entonces, muchas veces en terapia vamos brindando esos espacios seguros, ¿sí? Para que las personas puedan ir transitando esto. Y allí vamos enfrentando lo que ya tú decías, el dolor de una manera distinta, porque yo no lo quiero que se vaya de mí, porque aprendo a estar con él, a contactarme, a vivir, a conectarme con mi dolor. Retomando algo que dijiste, hoy justamente viendo un podcast para estudiar para este mismo, siento que de pronto a veces eso de callar el dolor ni siquiera es culpa de uno, sino que la gente por miedo a contener el dolor del otro, a lastimar al otro, a recordarle algo, precisamente lo que hace es como silenciarlo y tratar de que olvide ese dolor como si de alguna manera fuera posible desaparecerlo. Muy claro, Entonces, por eso mismo uno como que se restringe de decir, me duele esto, me duele aquello, o ya no voy a hablar de mi ser querido, y uno lo reprime muchísimo. O también están las otras personas que lo hablan mucho y luego sienten como esa invalidación de la gente y luego ya nunca saben qué hacer con eso. Entonces, también respecto a lo que dijiste al final, me parece que a veces las personas que no sueltan ese dolor, y me incluyo ahí en eso que dijiste, es porque ese dolor, de alguna manera, es lo último que queda de esa persona que ya no está. Entonces uno se aferra y lo agarra y es como, es que me da mucho miedo de dejar ir esta tristeza, porque esta tristeza representa a esta persona. bueno, mira que tú lo ves como la tristeza, ¿sí? Y creemos que a veces la tristeza es algo que está mal, ¿no? Y la tristeza tiene algo muy particular y algo muy bonito, y es que nos permite encogernos tanto y estar tan pequeñitos ante algo que es tan grande, que nos permite acomodar esas partecitas que están rotas sin siquiera pegarlas, pero darles un sentido, algo más grande, un propósito más grande. Porque puede que la tristeza vaya y venga,
¿cierto? O para mí, en lo que yo he entendido y en cómo he podido vivir mi duelo, la tristeza es aquello que me permite estar conectada a, ¿cierto? Pero por eso el proceso de terapia es tan importante, porque yo puedo acercarme a esto que es doloroso, pero que también me va a permitir no solo transitar la tristeza, sino la culpa, esa culpa que quizás creo que es mía o que es lo que me conecta a él, eso que no dije, eso que me quedó guardado, a revivir esas cartas, esos momentos, esos recuerdos, sin que la tristeza sea el único que llega, porque si vemos la tristeza va y viene. Hay muchos momentos donde te ríes, entonces no estaríamos hablando de una tristeza permanente, ¿cierto? Es algo más profundo que es el dolor, es el sufrimiento. Y el no permitirte soltarlo es como si cargaras una mochila, ¿no? Y cada vez que quieres soltar la tristeza porque te visitó, le metes otra piedrita y le metes otra y le metes otra. Nunca vas a soltar tu mochila porque ese es tu dolor, tu sufrimiento, pero sí se hace más pesado porque estoy tratando de cargar, evitarlo. de evitarlo. Entonces, en esa habitación, Valeria, no solamente hay silencio y te callas, sino de tan pesada que se vuelve tu maleta, se vuelve en que te aíslas, en que quizás lo que te gustaba hacer ya no lo haces, en que quizás dejas amigos, porque seguramente con ellos te preguntas cómo estás y cómo vas, y tú no quieres que te toquen tu tristeza, porque eso es lo que has creado o has pensado que te ayuda, ¿no? Y en eso te puedes aparecer otras cosas, como que ni siquiera me permito vivirla, entonces voy a tomar. Y ni siquiera me permito vivirla, entonces voy a comer. Y ni siquiera me permito vivirla y voy a dormir. Y entre más quiero evitar, mi mochila se va haciendo más pesada, porque la tristeza no es lo que va a estar, es el dolor que no me permito soltar. No porque vaya a dejar mi mochila, pero porque me permito irlo llevando conmigo a donde vaya yendo. Y hay que reconocerla y abrazarla. Abrazarla, conectarla, estar ahí, permitirnos estar con ese recuerdo, con esa ausencia, el darle un sentido y un propósito más grande a que no sea la tristeza, por ejemplo, ¿no? Y si has visto que en eso han habido personas que para llevar su dolor muchas veces hacen fundaciones o quizás hacen unos grupos de apoyo, ¿cierto? O quizás hacen movimientos y te le permiten ir transitando ese dolor, pero los acerca a algo más grande, ¿no? Ahora que hablamos de transitar el dolor y que hablamos también de terapia, me gustaría mucho que me dijeras en qué momento crees que el duelo se ha vuelto algo problemático para la persona. O sea, el sentirlo y el llevarlo como tan lejos se ha vuelto algo problemático. Bueno, hay en los manuales y cuando queremos clasificar y etiquetar las cosas, pues hablamos que sea más de un año, ¿no? Pero yo podría decirlo que sea en el tiempo. En el tiempo podríamos estar hablando de 2 años, 3 años, pero eso tiene que tener como unas cualidades, ¿no? Y es que tus áreas de vida principales, como el trabajo, como la pareja, como tu sexualidad, como tus hábitos de autocuidado, como tus diferentes, digamos, cosas habituales que haces, pues empiezan a afectarse. Y también, Valeria, cuando mi mente lo único que me dice es que mi vida ya no tiene sentido, que no vuelvo a ser yo, que debería no estar, por ejemplo, que incluso tengo culpa de aquello que pasó. Cuando hay desesperanza, cuando yo digo ya llegó el día y no quiero levantarme, pero ese no quiero levantarme no es de hace un mes, no es de hace dos, sino de hace mucho. Cuando voy, pero no soy yo, dejé de serlo, me disocié, me desconecté. Ahí ya estaríamos hablando de que ese dolor o ese duelo, como lo llamamos, ¿cierto? Está siendo problemático. Cuando incluso empecé a temer
otras conductas aún más problemáticas que el mismo dolor del duelo, como consumir sustancias, como jugar de manera problemática, como comportamientos que empiezan a afectar. Entonces ahí ya estaríamos hablando de que algo nos está generando en su ciclo normal, ¿no? En su ciclo habitual de resiliencia que tenemos nosotros para afrontar estas situaciones tan dolorosas. ¿Y cómo podríamos manejar esa culpa o ese arrepentimiento de dejar ir a la otra persona? Bueno, en terapia podríamos, por ejemplo, hay una actividad y es hacer una carta que no va a tener entrega, ¿sí? Cuando tú haces una carta que no va a tener entrega, puedes expresar todo aquello que no pudiste decir, puedes hablar de toda esa culpa que cargas porque crees que quizás te faltó tiempo, porque crees que quizás dijiste una palabra que no era tan cierta y se hace ese espacio acompañado de otras herramientas, claro está, y decirle a esta persona, no te la voy a entregar porque no estás, pero yo lo estoy reconociendo y estoy pudiendo decirte que me duele, que me va a seguir doliendo. O hablar con él como si estuviese sentado en una silla, ¿cierto? Y contarle todo esto que me está pasando, qué es lo que está haciendo más difícil. Y saber que quizás no está, pero estoy pudiendo notar qué es lo que está detrás de ese dolor, ¿no? Entonces, si tú ves, es un ejercicio, ¿no? Pero un ejercicio que no puede ser aislado. Es acompañar toda la historia de vida de dolor de esa persona, porque en el caso de un fallecimiento, ¿no? De una muerte, porque hay muchos más duelos, como lo hemos hablado, pero específicamente hablando de cuando pierdes una persona, tienes que empezar a poder trabajar o estar en contacto con esa culpa, ¿sí? La culpa siempre desde pequeñita nos la enseñaron, ¿no? Desde nuestra infancia. Alguien tiene que tener la culpa, o tú, o yo, o el de al lado, pero tenemos que culpar, porque eso nos ayuda a hacernos responsables y caemos un poco en esa lucha que hablamos al inicio. Y es que necesito luchar con esto que estoy viendo, que no quiero vivir, ¿sí? Muy cultural de nosotros, ¿no? Porque en otras culturas pues entendemos la muerte de otras maneras, ¿no? Ahora que hablamos de cultura, ¿cómo crees que culturalmente se lleve el duelo? O sea, si es más fácil de pronto en otras culturas que aquí o demás. Por ejemplo, hace muy poco hablaba con una profesora acerca de una pérdida que tuve. Y eso me hizo recordar pues diferentes pérdidas que he tenido a lo largo de mi vida y ella me habló de algo que son los rituales. Entonces ella me preguntaba algo así como, ¿y uno culturalmente qué hace cuando pierde a una persona? Yo, llorar, no otra cosa, yo, enterrarlo, no otra cosa, y yo, velarlo. Y ahí quedó mi conversación con ella. Pero estando sola, yo hice la reflexión de que de pronto en mis duelos pasados yo nunca tuve eso. Cuando mi papá falleció, que fue en la etapa en un pico de COVID, em, cuando lo enterraron, yo estaba en toda la entrada porque no podíamos entrar hasta que le pusieran como todo el cemento encima. Y ya cuando le pusieran el cemento encima, ahí sí pasábamos todos para echar la tierra. Yo nunca tuve ese momento de la velación para asimilar lo que había pasado, para llorar, para tocar el ataúd, que de hecho me pasó, yo toqué el ataúd ya envuelto con embopladas y todo el tema, y lo que hicieron los de la funeraria fue agarrarme la mano, echarme un montón de alcohol y decirme límpiese. Y de ahí nos fuimos al otro momento, yo diría que incluso traumático que tuve de ni siquiera poder llorar a mi papá en el momento en el que lo estaban enterrando.
Entonces, ¿qué tan importantes son este tipo de rituales para poder dar específicamente en el tema del fallecimiento de un familiar un último adiós? Son clave, son importantes. Y lamentablemente se incorporaron otros rituales, ¿cierto? Otras prácticas aversivas para ti, porque para ti fueron totalmente aversivas en tu dolor y no te permitieron estar en contacto con, ¿no? Y, y eso a lo largo de los procesos terapéuticos, a pesar de que cada cultura tiene su ritual, ¿cierto? Cuando la cultura empieza a estandarizar, ¿no? A ir llevando, pasando de generación en generación estos rituales, permite que yo pueda de manera como suave, poco a poco, de una lleva a la otra, ir aceptando que esta persona pues ya no está conmigo. Y en tu caso no lo tuviste, ¿no? Por prácticas ajenas, por algo que era a nivel mundial, que incluso ya al tiempo en el que estamos, tu mente puede ver que de esa manera en la que tú viviste tu duelo no debía pasar, ¿no? No era tan racional que te hubiesen desprendido de esta manera, de algo tan importante para ti que era decir adiós, ¿no? Y tener estos rituales no solamente en ese proceso, y por eso en los procesos de funerarias y todo esto hacen todo el acompañamiento desde la parte psicológica, tanto a la familia como a la persona quizás más afectada para poder dar un ritual digno, adecuado, incluso cuando los procesos de pérdida son antes, ¿no? Cuando son en procesos paliativos, en clínicas, hacen todo un acompañamiento de despedida cuando aún la persona no ha fallecido, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de cáncer. Entonces se activa el código y todo en función del hospital va haciendo ese proceso de despedida, tanto de ese ser que ya no va a estar más acá y de su familia, ¿no? Ahora, si para esto que es antes de enfrentar esa muerte, pero yo ya voy viviendo mi proceso de duelo, cuando yo ya enfrento este dolor que es inesperado, que no lo veía venir, porque no va paulatino como un proceso de enfermedad, sino es una muerte traumática o es un suceso que llega de un momento a otro sin esperarlo, esto me ancla a algo, me sigue conectando a esa persona que ya no está, ¿sí? Entonces son importantes. Claramente, en otras culturas se ve y se dimensiona la muerte desde otras formas, ¿no? Finalmente, en esa transformación, ¿no? Quizás el dolor o el sufrimiento no está tan añadido en los genes como quizás nuestra cultura, pero se sigue enfrentando a un proceso de transformación. Tiene un sentido más alto, tiene un propósito más alto, hay una reencarnación, hay otros significados. Y yo creo que acá es la palabra clave, Valeria. ¿Qué significado tiene para mí ese ritual? Y entonces pueden ser unos que son estándares y que todo el mundo los hace, pero pueden haber otros propios, míos, que yo puedo construir en mi dolor, ¿sí? Aquí los puedo yo utilizar, pero eso va haciendo a mi mente, a mi cuerpo, a mis recuerdos, a todo lo que soy, acercarme a enfrentar, a vivir esto que quiero, que quizás no quiero vivir, pero que lo vivo de alguna manera, lo tengo que vivir, ¿no? Entonces, sí, los rituales siempre han sido y serán fundamentales. Yo creo que es lo que nos permite ir aterrizando, ¿no? Y transformando ese vínculo, porque no se pierde, ¿no? Entonces, como yo ese vínculo que ya no es cercano, que ya no es físico, que no está conmigo, a través de este ritual yo lo puedo volver o lo puedo transformar más espiritual, más cercano, más emocional. Queda una huella segura en mi mente, queda un espacio seguro en mi imaginación cada vez que llegue nuevamente este dolor intenso. Ya he generado en este ritual un espacio seguro, un espacio de cobijo, de contención de mi dolor, ¿sí? Entonces, no solamente es irlo afrontando, sino todo lo que me va permitiendo crecer en,
sí, alrededor del duelo. Entonces, Me parece muy importante que hablemos de esto porque lo que te estoy contando hasta hace muy poco yo entendí o pude ver que no lo tenía. Y yo sé que no es algo que simplemente me pasa a mí, sino que en pandemia le pasó a mucha gente, que incluso le sigue pasando a mucha gente hoy día porque a veces las mismas personas por el dolor tan grande que causa deciden no ir a los funerales, deciden no ir a las velaciones, dicen como que no, yo me quedo con esto porque es que si yo lo enfrento precisamente, me va a doler mucho más y no lo claro. ven como un proceso para llegar a la aceptación, sino lo ven como eso mismo, el evitar las cosas. Y ya no hablando tanto de la persona como tal que siente el duelo, sino de la persona que lo acompaña, ¿cómo crees que alguien podría ser un buen acompañante para una persona que está en duelo? Creo que son cosas incómodas, ¿no? Que nos enseñan. A veces hay una frase muy coloquial que usan y dice: "Mi más sentido pésame", ¿no? Y a veces el que está acompañando, pues no tiene un vínculo cercano con esa persona que ha fallecido y lo siente, pero no puede sentir el dolor de esa otra persona, ¿no? Y entonces se vuelve como no sé qué decir, ¿no? Para algunas personas, ¿qué digo ahí en ese momento? O pregunto y trato de ser divertido y de sacar risas y de darle la normalidad a la persona que estoy acompañando, como si nada pasara, y hay que sacar todo, y tú vas a estar bien, no te preocupes, o sé que es difícil, entonces se siente o se tiende a ser como simpático, ¿no? Y hacer como, bueno, lo que puedan, ¿no? ¿Qué podría ser mejor? O qué podría ser más adecuado, ¿no? Entonces, ¿quién crees tú que sería, y desde este dolor que pudiste vivir, que son las personas que están allí, Valeria? ¿Cuáles? Acompañando ¿Quiénes serían? ¿Familia? familia, amigos, ¿Amigos? vecinos incluso. ¿Vecinos? ¿Cierto? Entonces, siempre va a haber una red, ¿no? Una red de apoyo que empieza a ser. Siempre la familia, pero a veces la familia tiene tanto dolor que no puede acompañar. El silencio yo creo que es un arma importante, un aliado, una herramienta. Ese silencio para hablar, ese silencio para escuchar a la persona. Eso es importante. Tratar de ni siquiera eh, lograr decirle lo que cree que está sintiendo, ¿no? Me imagino lo que estás pasando. O debe ser muy difícil lo que estás viviendo, cuando en realidad no lo sé, porque no lo vivo, ¿no? Y está desde un abrazo, desde la cercanía, desde no sé lo que estás viviendo, no puedo imaginarme lo que estás sufriendo, no puedo sentir tu dolor. Y eso es real, ahí ya estamos siendo más sinceros, pero estoy aquí, como tú quieras que yo esté, con mi presencia, con una sonrisa, con un abrazo, como quieras que esté, yo estoy. Porque no me imagino cómo te sientes, porque no puedo sentir lo que estás sintiendo ni pensar lo que estás pensando. Entonces, cuando llegamos a este ser que amamos, ¿cierto? Porque lo amamos porque está sufriendo y lo queremos acompañar, valido más su dolor desde ser sincero. No sé cómo ayudarte, pero como tú quieras que yo te ayude, yo lo voy a hacer. Luego de esto, porque es una fase inicial, ¿no? Ese dolor más fuerte. Ayudar a que pueda estar en esa normalidad, ¿no? Muchas veces el apoyo es muy fuerte los primeros días, los primeros meses. Luego ya nos vamos disgregando cada uno a su casa, y ahí es donde es mucho más doloroso, ¿cierto? Entonces ahí es importante lograr saber qué necesita la otra persona.
y yo podérselo preguntar para si soy amiga, si soy mamá, si soy hermana, si soy prima, cómo generarme un vínculo contigo desde tu dolor, porque los vínculos cambian, porque vas a ser de pronto más silenciosa o porque seguramente vas a hacer como si nada pasara y esto incluso yo no sé ni siquiera cómo manejarlo, porque lo que tú dices, hay personas que dicen, yo no voy a ir al funeral, yo mañana me voy a trabajar, no ha pasado nada, ¿cierto? Ok, y yo no sé qué hacer en este caso, ¿no? Ahí hay que hablar con honestidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Como amigos a veces acompañamos a que la persona evite. Y si la persona quiere evitar, pues yo le ayudo a que evite, ¿no? Y en esa sinceridad también es un poco a permitirme decirle a mi amigo lo que yo estoy viendo. Saber que si yo veo que necesita ayuda, poderle decir, si tú necesitas ayuda, yo voy a estar aquí para ayudarte a buscar la persona que te pueda ayudar, porque seguramente no soy yo, pero yo quiero que estés bien o quiero que te sientes mejor, ¿sí? Eso es ser genuino, ¿no? Y yo creo que ser genuino, estar presente, el silencio, son elementos que van a favorecer mucho que una persona transite el dolor y el sufrimiento. Sobre todo ser sinceros, ser honestos. No, a veces creemos que por no hablar pecamos, ¿no? Y en realidad hacemos mucho más. Eso es cierto porque la otra persona lo siente. O sea, como yo siento que es desde su vulnerabilidad, se siente como una palabra vacía, como realmente como que algo no está ayudando. Y hoy escuché algo que me gustó mucho y es lo más importante que hizo la otra persona no fue morirse, fue vivir. Y es algo que es muy cierto porque es muy bonito cuando a uno llegan y listo, no saben qué decir respecto al dolor que estoy sintiendo, pero llegan y me dicen, no, mira, es que tu papá era la persona más graciosa del mundo, o tu papá me ayudó mucho en esto y aquello. Porque algo que a mí me dolía y me dolió muchísimo durante esa aceptación fue que cuando yo pensaba en mi papá, yo pensaba en mi papá en la clínica y enfermo y falleciendo y yéndose literal. Cuando yo logré dejar de pensar a mi papá y dejar de ver a mi papá como una persona enferma, sino como una persona que vivió, comió, hizo lo que quiso, yo empecé a ver a esta persona que había perdido con el mismo amor que le había tenido siempre y no desde el dolor. Y fue un paso muy importante para mí, pasar del recordar con dolor a recordar con muchísimo amor. Y creo que es algo muy importante. Por ejemplo, en esos rituales o en esos espacios, mira que te conectas con con eso que él generaba en otras personas, ¿no? Y que te logró anclar desde otra mirada a este dolor que sigues sintiendo de todas maneras. Si tú te imaginaras quizás conversando con él en un momento, hablando, ¿cierto? De esto que sientes, que generas, lo podrías también llevar a todo eso que has aprendido de él sin que esté presente, ¿cierto? Por ejemplo, pensarse, ¿cierto? En esas conversaciones de su ausencia, de lograr resignificar tu dolor, de entender que ya no va a estar, pero permitirte contarle todo lo que has aprendido y has reconocido de su existencia, de su vida misma, ¿no? Y entonces hoy estás acá, ¿cierto? Con proyectos, con otras cosas, llevando lo que eres a otro lugar, a algo más grande, ¿no? ¿Cómo puedes conectar esto que es grande, que es valioso en tu vida, con quizás eso que tú dices que viste, que vivió, que fue alegre, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que es el, la magia de conectarse entre los seres humanos. Porque es que ahí hay magia, ¿no? Es algo natural. Mira que tú sin buscarlo, cuando te dicen tu papá
me hizo tu papá, ahí tú te conectas con algo que solo te puede brindar ese otro, otra persona que de manera genuina lo único que te trató de dar fue algo que también siente, ¿no? Que también vivió. Qué bonito es resignificar siempre el dolor, la pérdida y hacerlo de eso algo bonito, de que si sentimos el corazón roto en mil pedazos, no sentir como, bueno, se me cayó todo, sino tengo de pronto ahora un poquito más de espacio para recibir más amor. Puede ser es un poco lo que has tú podido entender por resignificar esa ausencia de tu papá. En cada persona, Valeria, cuando hablábamos de que es totalmente distinto en cada uno vivir una pérdida, que empieza a tener significado para mí en su ausencia, ¿sí? Mira que tú acabas de decir algo muy significativo para ti. ¿Qué es tan significativo en la ausencia de esta persona que ya no está, que fue muy importante para mí? Y lo asimilas a tu corazón. Entonces ahora tienes un corazón más grande, con más amor, ¿sí? Y entonces en cada ser humano y en cada persona empieza a ser un significado distinto. El conectar con algo grande, con algo significativo, me implica no que me aleje de mi dolor o de mi tristeza, es que voy en eso, voy encontrándome aún en esto que he vivido. Ya para finalizar, me gustaría hacerte la pregunta de si realmente es posible encontrar un sentido después de todo esto. Y ya lo hemos hablado, pero ¿cómo llegar hasta ese punto en el que realmente podemos seguir adelante y encontrarle un sentido a algo que parece como tan triste, como tan vano, como tan trágico? En lo que llamamos propósito, ¿no? O sentido, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué es valioso? ¿Qué es más grande? Que incluso que mi tristeza, que es más grande incluso que mi recuerdo, que es más grande incluso que esto que no puedo cambiar. Y allí nos permitimos empezar a explorar, porque yo no solo conecto con esto que yo siento, que me duele, sino con algo que me lleva a dirigirme hacia algo. Y sentido o propósito es, Valeria, tú hacia dónde te diriges. Cuando logras ver hacia dónde te diriges, ahí empiezas a poder poner en palabras, en acciones, en metas, quizás en sentimientos, algo más grande, un sentido. A veces creemos que el sentido, Valeria, es algo emocional, por decirlo de alguna manera, y es sentirme preparado siempre para, o sentirme sonriente, o sentirme alegre, o volver a tener la misma sensación de alegría frente a una noticia, porque creemos muchas veces que las emociones como la alegría, como la euforia, como el ánimo, la motivación, son sentido, son propósito, ¿sí? Entonces, en ese camino, quien se aleja un poco de lo emocional, mira que nosotros somos o muy racionales o muy emocionales, y el sentido y el propósito se aleja de ello. No hay una razón suficiente, ni hay una emoción tan potente, ¿sí? Está como en la mitad. Entonces, si estuviésemos como en un océano, Valeria, y yo tengo que dirigirme a algún lado, y tuviésemos una brújula en nuestra mano, y esa brújula me muestra lo que los deseos de mi corazón tienen. Hacia allá empieza a dirigirse mi camino, aún en la ausencia, aún con el dolor, aún con mi tristeza que me visita en ciertos momentos. Es un poco más grande. Entonces yo empiezo a volverlo en personas, en propósitos que me van dirigiendo.
Y ahí es cuando logro entender que hay un sentido y un propósito más allá, porque me volví más resiliente, porque me volví más paciente, porque logré ver la vida en las pequeñas cosas, porque logré ver la importancia de ayudar al otro, porque logré ver que me mueve quizás entender, ¿cierto?, el dolor del otro, no desde quizás lo que creyera que está bien, sino desde mi presencia, desde mi compañía, porque después de esta pérdida logré ser una persona incluso que ve la vida más bonita y que la disfruta con más intensidad, ¿sí? Entonces, esa brújula empieza a ser ese propósito y ese sentido. Muchas veces no lo vemos claro porque lo vemos a veces en metas concretas, en emociones que quiero experimentar. Y allí los procesos de terapia pueden ser muy valiosos para yo irme acercando a eso, ¿sí? Pero ese sentido te va acercando. Si te alejas, podríamos decir que algo está sucediendo, ¿sí? Que es válido decir, necesito una ayuda, un acompañamiento, verlo de manera distinta. Pero cuando me hablas de ese sentido, se va rescatando, va teniendo forma, va uniéndose los pedacitos que me dices con lo que me invita, hacia dónde me lleva esto. Eso que te lleva y te motiva y vas caminando, incluso con tristeza, incluso con enojo, incluso con incertidumbre y con todo y miedo, ¿cierto? Que nos va llevando hacia allá es algo importante. Notarlo, estar en presencia, en contacto, observarlo y no lo observamos solo con los ojos, ¿no? Lo observamos con todo lo que hacemos. ¿Cómo me muevo yo acá? Ahí, no porque la tristeza o el dolor se vaya, pero empezamos a encontrar algo más grande, un propósito. Me parece muy lindo todo lo que dijiste, de verdad me llena mucho el corazón. Eh, Espero ustedes puedan sentirse identificados con algo de lo que hablamos hoy y puedan sacar realmente algo bonito de todo esto y que los pueda ayudar. Muchísimas gracias, Sandra, por venir hoy, por aceptar mi invitación. De verdad me alegra mucho que estuvieras aquí. Y esto fue nuestro cuarto episodio de Con todo y miedo. Como les dije al principio, este es un episodio bastante personal para mí y realmente espero lo hayan disfrutado. Recuerden que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, así no lo vean en su momento. Y como siempre les digo al final de los episodios, hagan las cosas. Y si tienen muchísimo miedo, háganlas con todo y miedo.